Muy buenos días a todos. Vamos a comenzar con la clase del día de hoy. El tema que vamos a ver el día de hoy es mecánica de fluidos, el capítulo 12 del libro, el último capítulo que vamos a ver en la clase. Los objetivos de aprendizaje es estudiar el significado de la densidad de un material y la densidad media de un cuerpo, qué se entiende por la presión en un fluido y cómo se mide. Cómo calcular la fuerza de flotación que ejerce un fluido sobre un cuerpo sumergido en este, la importancia de un flujo laminar contra el flujo de un fluido turbulento y cómo la rapidez del flujo en un tubo depende del tamaño de este último, cómo utilizar la ecuación de Bernoulli para relacionar la presión y la rapidez en el flujo en diferentes puntos en ciertos tipos de fluidos. Entonces, ¿verdad? Este tema es sobre mecánica de fluidos, ya sea estudiar eh, fluid- fluidos estáticos o fluidos dinámicos. Entonces, hoy vamos a ver un poco de la teoría de este capítulo. Entonces, los fluidos, pues en nuestra vida cotidiana son muy importantes, ya que prácticamente nosotros vivimos a base de fluidos, ¿verdad? Bebemos fluidos, todo nuestro cuerpo está lleno de fluidos, nadamos en fluidos, respiramos fluidos, porque también vamos a decir que un fluido, pues también vamos a involucrar pues los gases, porque vamos a decir que fluido es cualquier sustancia que fluye. Entonces vamos a comenzar, ¿verdad? El estudio de los fluidos con la estática de fluidos, es decir, el estudio de los fluidos en reposo, ¿verdad? En situaciones de equilibrio. Y entonces vamos a utilizar también la ley de Newton para describir algunas características de este fluido. Y también, ¿verdad? Vamos a estudiar la dinámica de los fluidos. La dinámica de los fluidos es un poco complicado debido a que los fluidos tienen comportamientos bastante complejos. Pero vamos a estudiar algunos casos sencillos nada más, en los cuales nosotros podemos calcular tal vez la velocidad de algún fluido, pero tenemos que restringir nuestro estudio porque en algunas situaciones el estudio se vuelve bastante complicado. Entonces, en la dinámica, ¿verdad? Vamos a estudiar, por ejemplo, la densidad de un fluido, la presión que tiene un fluido, la flotación de un fluido y así sucesivamente. Y en la dinámica de fluidos, por ejemplo, vamos a estudiar qué velocidad tiene un fluido, cuál es la presión debido a un fluido, la fuerza de flotación y así sucesivamente. Entonces vamos a comenzar con la sección 12.1, que es acerca de la densidad. Ya hemos visto qué es la densidad en clase. Pues la densidad la definimos, ¿verdad? Como la masa por unidad de volumen, y la densidad es una propiedad de un material. Un material homogéneo tiene la misma densidad en todas sus partes, por ejemplo el hielo y el hierro. Por ejemplo, acá tenemos dos objetos diferentes, acá tenemos una llave de acero y acá un clavo de acero. Estos objetos, aunque tengan formas totalmente diferentes, debido a la composición que tienen, estos objetos tienen la misma densidad, pero no tienen la misma masa ni el mismo volumen, pero pueden tener la misma razón, masa, volumen, o prácticamente estos lo tienen. ¿Por qué? Porque la densidad es la misma, ¿verdad? Entonces, la razón entre masa y volumen tiene que ser la misma. Por ejemplo, en este, la masa es mucho más grande que este, también el volumen mucho más grande que este,
pero la razón masa-volumen tiene que ser la misma en este caso. Acá también tengo una tabla de densidades de algunas sustancias comunes. La densidad la podemos medir en kilogramos sobre metro cúbico, que es en las unidades del sistema internacional. Normalmente también podemos ver que la miden en gramos sobre centímetro cúbico. Si la queremos en gramos sobre centímetro cúbico, únicamente tenemos que dividir esto sobre 10 a la 3. Entonces aquí sería el etanol 0.81 gramos sobre centímetro cúbico. Y así sucesivamente. Entonces tenemos aquí, ¿verdad? La densidad en forma ascendente de algunos materiales, donde tenemos el hielo, el agua. Se fijan, acá tenemos los materiales menos densos, como el aire, 1.20 kilogramos sobre metro cúbico, hasta objetos más densos, que los objetos más densos los encontramos fuera de la Tierra. Por ejemplo, estrellas enanas blancas, que va a ser la vida final de nuestro Sol y de muchas otras estrellas parecidas al Sol. Las estrellas de neutrones, que son estrellas que en el final de su vida, donde ya han colapsado, y son estrellas súper densas debido a que todo el peso de la estrella pues se concentra en un punto más reducido de la estrella, o sea, en su núcleo. Entonces, esos objetos son los más densos que podemos encontrar eh, en el universo, pues lo que hemos encontrado, ¿verdad? Entonces, como les decía, la unidad del Sistema Internacional de la Densidad es kilogramo sobre metro cúbico, pero también a veces se utiliza gramo sobre centímetro cúbico. Otro término que también nosotros a veces utilizamos es la gravedad específica de un material, que es la razón entre su densidad con la densidad del agua a 4 grados centígrados. Esto es muy importante, la temperatura. ¿Por qué? Porque normalmente la densidad depende de la temperatura. Hay algunos líquidos o gases que a temperaturas muy altas la densidad disminuye y a temperaturas bajas la densidad aumenta. Por ejemplo, está el agua, ¿verdad? El agua, la densidad del agua cambia con respecto a su temperatura, ¿verdad? Porque tenemos el vapor de agua, tenemos el agua como líquido y tenemos también el agua en estado sólido, ¿verdad? Entonces no tienen la misma densidad en cada fase de esto. Entonces, la gravedad específica es un número puro sin unidades. Por ejemplo, la gravedad específica del aluminio es 2.7, que quiere decir que es 2.7 veces la densidad del agua. Entonces, ¿verdad? La densidad de algunos materiales varía de un punto a otro dentro de un material. Por ejemplo, hay materiales que tienen densidad constante, por ejemplo, el hierro. Podemos decir que un trozo de hierro tiene la misma densidad en todo su cuerpo, ¿verdad? Ahora, pero no en todas las situaciones podemos decir eso. Por ejemplo, tenemos el cuerpo humano, ¿verdad? Que estamos compuestos de materiales o de componentes de diferentes densidades. Por ejemplo, el hueso con la carne o la grasa no tienen la misma densidad, ¿verdad? Tenemos muchos componentes que tienen diferentes densidades. Y eso también pasa en la atmósfera de la Tierra, ¿verdad? Y también en los océanos. A medida que nosotros vamos ascendiendo, digamos, una montaña, por ejemplo, una montaña, a medida que vamos ascendiendo una montaña, la presión va disminuyendo. Y a medida que nosotros nos adentramos en los océanos, eh, la presión va aumentando.
Es por eso que cuando a veces cuando subimos alguna montaña, si es muy alta, entonces nos duelen los oídos debido al cambio de presión que, que estamos sintiendo en ese momento. Y también en los océanos nosotros no podemos, sin protección alguna, no podemos adentrarlos en los océanos debido a que la presión nos reventaría los oídos prácticamente. Por ejemplo, en alguna piscina o algún río, si nosotros nos metemos muy al fondo, nosotros sentimos una presión bastante alta en los oídos, que puede ser peligroso también. Por eso a veces se necesita tapones, ¿verdad? Para meterse muy al fondo. Entonces, para algunos materiales donde la densidad cambia de un punto a otro, podemos describir la densidad como una densidad media. Y en general, como les decía, la densidad de un material depende de factores tanto como de la temperatura y también de la presión, que eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Ahora la sección 12.2, que es la presión en un fluido. Cuando un fluido, ya sea un líquido o un gas, ¿verdad?, está en reposo, ejerce una fuerza perpendicular a cualquier superficie en contacto con este, tanto la pared de un recipiente o un cuerpo sumergido en un fluido. Cuando nosotros nos metemos en una piscina o nos metemos en agua, ¿verdad? Nosotros sentimos una mayor presión en nuestro cuerpo, ¿verdad? Que a veces si nos metemos muy al fondo, a veces hasta nos cuesta respirar. Entonces es debido a la presión que nos está ejerciendo el agua en nuestro cuerpo, ¿verdad? Por lo tanto nos toma mayor esfuerzo poder inflar nuestros pulmones. Entonces, ¿verdad? Estamos considerando en este caso que el fluido está estático, ¿verdad? Está en todo como en reposo, pero debido a que el agua está compuesta por moléculas, las moléculas del agua no están en reposo. Entonces, la fuerza que nosotros sentimos cuando nos sumergimos al agua, por ejemplo, es debido a estas moléculas que están chocando constantemente con nuestro cuerpo. Entonces, esas moléculas son las que nos están ejerciendo una presión debido a la fuerza con que éstas nos están impactando en nuestro cuerpo. Entonces, si nosotros imaginamos dentro de un fluido una superficie como esta, supongamos que aquí estoy dentro de un fluido y yo tomo una pequeña superficie del fluido con área A, un diferencial de A, porque es un diferencial de fluido. Entonces, de esta forma yo puedo definir la presión como la fuerza normal que está siendo ejercida a esta superficie de área entre el área. Entonces, la presión es una fuerza, un diferencial de fuerza sobre un diferencial de área. Entonces, la fuerza es, perdón, la presión es fuerza sobre área. Si la presión en todos los puntos de la superficie plana, finita, la de área A, es la misma, entonces la presión podemos simplemente decir que es la fuerza perpendicular a esta superficie sobre el área. Las unidades de la presión, ¿cuáles son? Las unidades del Sistema Internacional para la Presión es el pascal. Un pascal, ¿verdad?, es newton sobre metro cuadrado. Entonces, ¿verdad? Tenemos que aquí nos está ejerciendo una fuerza el fluido a esta superficie, ¿verdad? Si se fijan, si mayor es el área, acá si esto aumenta, entonces la presión va a disminuir.
si el área es muy pequeña, entonces la presión va a aumentar. Ahora otro concepto que vamos a ver es la presión atmosférica. Es la presión de la atmósfera terrestre. La presión en el fondo de este aire que vivimos, ¿verdad? Porque, como les decía, como les decía, nuestra atmósfera, ¿verdad? Nos ejerce una presión debido a todo el peso, pues, del aire o de lo que esté compuesto la atmósfera. Entonces, todas esas capas que tiene la atmósfera, pues nos están ejerciendo una presión. Y esta presión depende del clima, por ejemplo, la temperatura y con la altitud, ¿verdad? Como les decía, no es la misma presión a nivel del mar que en el monte Everest, por ejemplo. Normalmente la presión atmosférica al nivel del mar se le conoce como una atmósfera, que definida exactamente es 101.325 pascales. Por acá tenemos, ¿verdad? Otro elemento de superficie, donde acá tenemos dos elementos de superficie en direcciones contrarias, ¿verdad? Este está vertical y este está horizontal, pero independientemente de cómo se encuentren la orientación de estos elementos de superficie, la fuerza dividido sobre la área es la misma. Por ejemplo, acá tenemos una mayor área y acá tenemos una mayor fuerza, pero la presión ejercida en el elemento de la superficie es la misma, ¿verdad? Porque si yo divido este 2 diferencial de fuerza sobre 2 diferencial de área, me va a dar diferencial de fuerza sobre el diferencial de área. Prácticamente es igual a este de acá. Entonces la presión es exactamente la misma. Vamos a continuar. Ahora vamos a ver la ley de Pascal, que es una ecuación que nos va a describir la presión con respecto a la profundidad. Entonces, como les decía, la presión atmosférica a gran altitud es menor que al nivel del mar. Es por eso que en los vuelos, ¿verdad? En los aviones, a veces cuando se está viajando en aviones, si la, si la, si la presión en la cabina no es la adecuada, entonces duelen los oídos debido al cambio de presión que existe. Es por eso que en las cabinas tiene que estar totalmente sellada, ¿verdad? Para regular la presión que existe dentro de un avión, ¿verdad? Entonces también, como les decía, cuando nos sumergimos en agua, los oídos nos indican que la presión de la presión que nos está ejerciendo esta va aumentando constantemente, nos hundimos en el agua, ¿verdad? Entonces, por eso nosotros podemos deducir una relación general entre la presión en cualquier punto de un fluido en reposo y la altura y de este punto. Para esto vamos a suponer, ¿verdad? Un fluido con una densidad constante. También la aceleración de la gravedad, vamos a decir que es constante en todo el fluido. Entonces, vamos a considerar, por ejemplo, acá un, un elemento de fluido, ¿verdad? Tridimensional que está en reposo y tiene una área A y un espesor de Y. Entonces, el volumen de este fluido, nosotros sabemos que es igual a el área por el grosor, ¿verdad? Un diferencial de volumen va a ser igual al área de este fluido por
el diferencial de volumen, ¿verdad? Por la altura. ¿Y cuál sería su diferencial de masa? El diferencial de masa es ρ por el diferencial de volumen, ¿verdad? Porque sabemos que densidad es igual al diferencial de masa sobre el diferencial de volumen. Entonces, el diferencial de masa es igual a ρ por el diferencial de volumen. Ahora, este diferencial de volumen lo puedo reemplazar por este que ya encontré por acá. Entonces, me va a quedar que el diferencial de masa es igual a ρ por el área por el diferencial de y, por la altura, ¿verdad? Y su peso, ¿verdad? Que es un diferencial de omega, es igual al diferencial de masa por la gravedad, ¿verdad? Y el diferencial de masa es ρA de y. Entonces me quedaría que el peso de este elemento de fluido sería ρGA de y. Ahora, ¿qué otras fuerzas están actuando en el fluido? En este fluido que tengo por aquí, ¿verdad? ¿Qué otras fuerzas aparte del peso que tengo por ahí? Entonces llamemos P a la presión en la superficie inferior. Acá tenemos fuerza debido a la presión P sobre la superficie inferior, o sea, sobre el área inferior se está ejerciendo una fuerza igual a P por el área. Ahora en la parte superior tenemos que la fuerza sería igual a P A, ¿verdad? Más un diferencial de presión por el área. Este diferencial de presión, ¿verdad? Es debido al cambio en la altura. Debido aquí tenemos, por ejemplo, una altura, pongámosle, cualquiera, pero acá tenemos, debido a la altura del diferencial del diferencial del elemento de fluido, perdón, entonces tenemos acá un pequeño cambio en la presión, ¿verdad? Debido a que la presión va cambiando con respecto a si yo me voy sumergiendo en el fluido o me voy saliendo del fluido. Entonces acá tenemos arriba, ¿verdad? La presión más un diferencial de presión por el área. Entonces esta sería la fuerza ejercida hacia abajo. Y también hacia abajo tenemos el peso del elemento del fluido, ¿verdad? Y acá tenemos otra fuerza, la fuerza sobre los cuatro lados del elemento se anulan, ¿verdad? Por eso no las tomamos en cuenta. Por ejemplo, la fuerza ejercida hacia aquí, la fuerza ejercida hacia aquí, la fuerza ejercida hacia aquí y la fuerza ejercida hacia aquí. Si yo la sumatoria de fuerzas, entonces todas estas fuerzas, esta y esta, se me van a anular. Entonces, por lo tanto, no es necesaria tomarlas en cuenta. Ahora, suponiendo, ¿verdad?, que el elemento de fluido está en equilibrio, entonces la fuerza total, la sumatoria de fuerzas en Y, tendrían que ser igual a cero, ¿verdad? Por lo tanto, tendría esto, la presión por el área tomando el Y positivo hacia arriba, la presión por el área, este vector, menos P más un diferencial de presión por el área, este vector negativo porque va hacia abajo, y también menos el diferencial de peso. El diferencial de peso que lo tenemos por aquí, que es ρGA diferencial de Y. Y esto es igual a 0. Entonces, si dividimos toda esta ecuación sobre el área y reordenamos, obtenemos esta expresión, ¿verdad? Si yo acá, ¿verdad? Tengo PA menos P por A menos dP por A menos ρGA de Y. Si se fijan acá, el P por el A
se me cancela, ¿verdad? Porque tengo un positivo y un negativo. Entonces solo me queda un diferencial de presión sobre un diferencial de Y o de altura. Y esto es igual a menos rho G. Esta expresión que yo tengo por acá nos dice que si Y aumenta, la presión va a disminuir. Porque estamos midiendo la Y de forma vertical hacia arriba, ¿verdad? Por ejemplo, desde el fondo de este recipiente hacia arriba, ¿verdad? Entonces, a medida que Y va aumentando, la presión va disminuyendo. Y a medida, por ejemplo, aquí tenemos la máxima presión en el fondo de este recipiente, ¿verdad? Y tenemos la menor presión aquí en la superficie del recipiente, ¿verdad? Entonces, esta ecuación nos dice que a medida Y aumenta, la presión P va a disminuir. Y esto es conforme a lo que se había predicho, ¿verdad? Ahora, si P1 y P2 son las presiones en las alturas Y1 y Y2 respectivamente, y si R y G son constantes, entonces tenemos lo siguiente. Entonces vamos a aplicar esta expresión en el caso de que tenemos este delta P o diferencial de P como P2 menos P1 y este diferencial de Y como Y2 menos Y1. Entonces vamos a deducir la expresión final, que va a ser la ley de Pascal. Entonces tenemos esta expresión que yo tengo aquí, ¿verdad? Entonces si yo tomo la presión P2 exactamente donde comienza el fluido, ¿verdad? Hacia abajo. Tengo una presión P1, que va a ser la presión que yo mido en cualquier punto dentro del fluido. Acá tengo que la presión P2 va a ser igual a P sub 0, que indica, ¿verdad?, que está a una profundidad igual a 0, ¿verdad? Y a esa profundidad le vamos a llamar Y2, desde el fondo del recipiente hasta una profundidad igual a 0. Tenemos Y1, que es el punto donde yo quiero medir la presión, cualquier punto. Y tenemos que la altura, una profundidad H, que es Y2 menos Y1. Nos conviene utilizar una profundidad H para medir la presión a partir, no del fondo del tazón, sino a partir de la superficie donde comienza el agua, ¿verdad? En la profundidad igual a 0. Entonces lo que vamos a hacer es esto, ¿verdad? Yo tengo que la presión 2 es igual a P sub 0, aquí lo tengo. La presión 1 va a ser igual a la presión en cualquier punto del recipiente. Tengo que Y2 menos Y1, como ya les había dicho, es igual a H. Aquí lo tengo, Y2 menos Y1 es igual a H. Entonces, despejando, yo tengo que la presión en cualquier punto, ¿verdad? En cualquier punto dentro de este recipiente va a ser igual a la P sub 0, o sea, la presión en la superficie del fluido, más rho g H, más rho g H. Entonces, la presión, ¿verdad?, va a ir aumentando con respecto a la profundidad, del fluido. ¿Y cómo va a ir aumentando? Va a ir aumentando con respecto a rho, G y multiplicado por H. Que rho va a ser constante, G es constante también. Entonces va a ir aumentando con respecto a aumenta H. Entonces esto sería la presión P a una profundidad H. ¿Y cómo lo dice la ecuación? La presión va a ir aumentando con respecto a nosotros. Vamos la, vamos aumentando la profundidad H, ¿verdad?
Entonces también es importante decir que la presión en cualquier punto horizontal, por ejemplo, este punto que está acá, si yo lo traslado horizontalmente hacia otro punto por aquí, va a ser la misma presión. No importa la forma del recipiente, horizontalmente en cualquier punto vamos a tener la misma presión porque la presión solo depende de una altura h, no depende de ningún otro parámetro que nos diga una posición horizontal. Entonces, la ecuación 12.6 nos dice que si aumentamos la presión P sub 0 en la superficie superior, tal vez, ¿verdad? Si ponemos un pistón, por ejemplo, aquí arriba y aumentamos la presión hacia abajo, la presión P a cualquier profundidad aumenta exactamente la misma cantidad. ¿Qué quiere decir, verdad? Que si yo ejerzo una presión acá arriba, ¿verdad? Es lo mismo que yo esté ejerciendo la presión esa en cualquier punto de mi fluido. Y esa observación nos va a servir para, para anunciar la ley de Pascal, que dice la ley de Pascal dice que la presión aplicada a un fluido encerrado se transmite sin disminución a todas las partes del fluido y las paredes del recipiente, ¿verdad? Entonces la presión que yo tengo aquí, que yo ejerzo arriba, es como que yo la esté ejerciendo en todos los puntos de mi fluido, ¿verdad? Solo que la presión, ¿verdad? También se va a ir aumentando con respecto yo aumento H. Entonces para esto nos va a servir la ley de Pascal para deducir la presión o calcular la presión en un fluido con respecto aumentamos la profundidad. Por ejemplo, tenemos el elevador hidráulico, que es el que utilizamos nosotros para levantar un auto o para elevar una silla de escritorio o una silla que utilizan los odontólogos. Para hacer esto se utiliza la ley de Pascal. Por ejemplo, un pistón con área transversal pequeña. Acá tenemos un pistón con área transversal pequeña y acá tenemos otro pistón pero con un área transversal más grande. Entonces, si se fijan, yo tengo que tener la presión acá, tiene que ser exactamente la presión aquí, según los anuncia la ley de Pascal. La presión en ambos lugares debe ser exactamente la misma. Entonces, si la presión debe ser la misma, yo sé que la presión aplicada sería la fuerza sobre área en este punto, fuerza sobre área, y tengo por aquí que la presión en este punto también va a ser fuerza sobre área. Entonces, igualando las presiones, tendría que la fuerza 2 es igual a la razón entre las áreas, área 2 sobre área 1, igual a la fuerza 1. Y yo tengo aquí la fuerza 2, ¿verdad? Entonces yo sé que el área 2 es muy grande y acá tengo que el área 1 es muy pequeña. Entonces si yo tengo una área muy grande, un número, por ejemplo, un número muy grande entre un número muy pequeño, entonces ese valor
va a ir tendiendo a infinito, o sea, va a ser muy grande. Entonces, este número que tengo acá va a ser un número grande, multiplicado por la fuerza 1 que estoy ejerciendo por aquí. Entonces, de este modo, tendría que la fuerza 2 sería más grande que la fuerza 1. Entonces, de esta manera, yo puedo levantar este carro ejerciendo una fuerza no muy grande en este extremo, ¿verdad? Entonces, este es un dispositivo de multiplicador de la fuerza, que el factor de multiplicación es este cociente que yo tengo acá, ¿verdad? Que depende del área de los dos pistones. Entonces, ¿verdad? Para los gases también, la suposición de la densidad uniforme solo es una realidad en distancias verticales muy cortas. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Que a medida que vamos descendiendo, supongamos, por ejemplo, la atmósfera, ¿verdad? Podríamos decir que es un gas y la densidad pues no es la misma. A medida que, a medida que vamos aumentando en altura, entonces la densidad va disminuyendo. Por ejemplo, la densidad al nivel del mar no es la misma densidad que en el monte Everest, ¿verdad? Entonces, eso hay que tomarlo en cuenta. Solo podemos aplicar la ecuación, esta ecuación, por ejemplo, para gases solo la podemos aplicar para alturas cortas, debido a que si tenemos alturas muy largas, entonces esta densidad que tengo acá no sería la misma. Entonces, y esta densidad estamos asumiendo que es una constante. Entonces, eso hay que tomarlo en cuenta. Para el caso de los líquidos, sí, podríamos decir que no hay ningún problema debido a que los líquidos eh, es difícil de comprimirlos. Entonces podemos decir que la densidad casi se mantiene constante en los líquidos independientemente de la altura a la que estén. Ahora tenemos que hay diferentes tipos de presiones. Tenemos presión absoluta y presión manométrica. Si la presión, por ejemplo, dentro de unos neumáticos de un carro, ¿verdad? Si la presión dentro del neumático es igual a la presión atmosférica, el neumático pues prácticamente va a estar desinflado. Por ejemplo, para que un neumático esté inflado, debe tener una mayor presión que la presión, que la presión atmosférica, perdón. Por ejemplo, cuando decimos que un neumático tiene 32 libras, eh, 32 libras de aire, por ejemplo, estamos diciendo que tiene 32 libras sobre, aquí sobre pulgada cuadrada, más que la presión atmosférica. En realidad, estamos haciendo la presión, la estamos comparando con la presión atmosférica. Esta 32 libras que decimos prácticamente es una comparación con la presión atmosférica. Por ejemplo, la presión total, si yo tengo 32 libras de presión, que esto es igual a 220 kilopascales, queremos decir que es mayor que la presión atmosférica, por ejemplo, que la presión atmosférica es 1.01 por 10 a la 5 pascales. Entonces, en realidad, la presión que tiene adentro los neumáticos tendríamos que sumar esta presión con la presión atmosférica y de esta manera obtenemos lo que conocemos como presión absoluta. Estamos sumando la presión atmosférica y estamos sumando la presión que existe dentro de los neumáticos y a eso le conocemos presión absoluta.
Y la presión manométrica, el exceso de presión más allá de la atmosférica. Eso le conocemos como presión manométrica, que ya vamos a ver cómo la podemos expresar así con las ecuaciones. Y la presión total, ¿verdad? Se llama presión absoluta. También podemos tener presiones negativas. Si por ejemplo, si la presión es menor que la atmosférica, si creamos un vacío, por ejemplo, donde no haya donde un supuesto vacío, que no haya aire ni elementos pesados ni gases pesados, entonces la presión manométrica también puede ser negativa. También podemos ver algunos tipos de medidores de presión. Por ejemplo, aquí tenemos dos medidores de presión, uno que se llama manómetro de tubo abierto y el otro barómetro de mercurio. Entonces, por ejemplo, ¿verdad? Acá tenemos un manómetro de tubo abierto en el cual tiene una forma de U. Y aquí, ¿verdad? En esta parte es donde nosotros queremos medir la presión. Entonces nosotros sabemos que en este punto de acá, la presión que tiene acá el fluido, en este caso líquido, es prácticamente la presión de la atmósfera, porque no hay nada más que le haga presión hacia abajo a este fluido. Entonces, por aquí en este punto de abajo tenemos que la presión sería la presión atmosférica más la densidad por la gravedad por la altura y2. Estamos tomando en cuenta, ¿verdad? La ecuación que se dedujo por aquí. Presión en un fluido de densidad uniforme. Esta expresión que tengo por aquí o esta expresión que tengo por aquí. Si se fijan, este P sub 0 es la presión a una altura H0, o sea, en el punto donde solo existe la presión atmosférica. Entonces, ¿verdad? Tenemos acá, tenemos la presión atmosférica, la presión aquí, ¿verdad? La presión atmosférica más la densidad por la gravedad por la altura y2. Y aquí a este lado tenemos la presión, en este caso es la presión que nosotros queremos medir, más ρg por y1. Entonces, en estos dos puntos, la presión debe ser igual. ¿Por qué debe ser igual la presión en estos dos puntos? ¿Por qué? Porque si la presión no fuera igual, entonces el fluido se estuviera moviendo, ya sea si una presión es mayor que la otra, entonces el fluido se estuviera moviendo hacia la izquierda o hacia la derecha. Pero si el fluido permanece totalmente estático, entonces las presiones aquí, las presiones acá, en cualquier punto del fluido en realidad, deben ser iguales. Entonces, por eso acá igualamos esta expresión, donde tenemos la presión ρg y1, la tenemos por aquí, es igual a la presión atmosférica más ρg y2. Despejando un poco, tengo que la presión menos la presión atmosférica es igual a ρg y2 menos y1. Y esto que tengo aquí es ρg h, ¿verdad? En esta ecuación que yo tengo aquí, P es la presión absoluta. ¿Por qué? Porque si yo paso la presión atmosférica acá, tengo ρg h más la presión atmosférica. Entonces P es la presión absoluta. Tengo que P menos la presión atmosférica es la presión manométrica. Siempre que quieran calcular la presión manométrica, van a calcular un delta P, que es la presión absoluta menos la presión atmosférica. Entonces, de esta forma podemos plantear las ecuaciones para medir la presión que se tiene en esta parte de este
objeto, ¿verdad? También tenemos el barómetro de mercurio por acá. Ahora, el barómetro de mercurio, ¿cómo funciona? Acá tenemos un vacío. Entonces, si nosotros tenemos un vacío en esta parte del tubo, decimos que la presión aquí dentro de esta cavidad es igual a cero. Por acá tenemos mercurio, ¿verdad? Como les decía. En este punto, o sea, en este punto de abajo, tenemos, tenemos mercurio, ¿verdad? Entonces, en este punto solo tenemos la presión de la atmósfera. Entonces, tenemos presión igual a presión atmosférica. Tenemos acá una altura Y2 desde la base hasta donde está la altura del mercurio. Y acá tenemos la altura Y1, que es la altura que tiene el mercurio en esta parte del experimento. Y tenemos H, que prácticamente es Y2 menos Y1, que es la altura desde donde está el mercurio en la base inferior hasta donde está el mercurio en el tubo. Entonces las ecuaciones para este experimento serían las siguientes. Acá tenemos que la presión atmosférica es igual a P. Acá la tenemos, la presión atmosférica es igual a P en este punto, ¿verdad? En ese punto. ¿Y esto a qué es igual? Entonces tenemos que esto es igual a la presión sub 0, P sub 0, ¿verdad? En este punto, que es igual a 0. ¿Por qué? Porque acá tenemos un vacío. Más ρg por Y2 menos Y1. Que Y2 menos Y1 es prácticamente igual a H, ¿verdad? Porque esta es la diferencia que tenemos entre el mercurio de la base inferior con la altura del mercurio en el tubo. Entonces esto Y2 menos Y1 es la altura, esa altura, ¿verdad? Entonces tenemos Y2 menos Y1 que es igual a ρgh. Entonces, de esta manera, este barómetro de mercurio indica la presión atmosférica, ¿verdad? Entonces, este se utiliza para medir presión atmosférica en diferentes alturas, ¿verdad? Porque ya dijimos que la presión atmosférica varía con la altura. Entonces tenemos estos dos experimentos que miden la presión atmosférica por parte de este y con este pues podemos medir la presión que está ejerciendo algún fluido por aquí. Normalmente las presiones también se calculan en términos de la altura de la columna correspondiente. Por ejemplo, a veces se escucha decir que tenemos una presión de 1 milímetro de mercurio, que también se le conoce como un torr, en honor a Torricelli, el inventor del barómetro de mercurio. Entonces, ¿verdad? Estas unidades dependen de la densidad del mercurio como de la temperatura del mercurio, del valor de G, y también estos números varían con la altura del lugar, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, a veces es más conveniente utilizar las unidades de pascales porque es una medida más estándar. Por ejemplo, acá tenemos otro medidor, otro manómetro para medir la presión arterial, ¿verdad? Que es la presión que nos miden a nosotros con un aparato. Normalmente lo que se mide es la presión manométrica, o sea, la presión absoluta menos la presión de la atmósfera, para
solo calcular la presión pues que existe, por ejemplo, en nuestras venas, nuestras arterias. Entonces, normalmente, ¿verdad? La hacemos en una posición vertical y se hace a la altura del corazón, porque la presión, si nosotros nos medimos la presión en diferentes partes del cuerpo, como esta cambia con la altura, entonces va a ser diferente. Y por acá tenemos otro aparato también que nos sirve para medir presión. Este es un tubo flexible que a medida que la presión aumenta, este tubo se va a enderezar más y a medida que la presión disminuye, este se va a enrollar más. Entonces, eso tenemos de la sección 12.2 y hasta aquí vamos a dejar la clase de hoy. El día de mañana vamos a resolver ejercicios de la sección 12.1 y 12.2 y si nos queda tiempo vamos a continuar viendo la sección 12.3 que nos vamos a hablar de flotación.